No hay vencidos ni vencedores, solamente un pueblo que marcha hacia sus legítimas tradiciones, a la recuperación de sus únicos símbolos patrios. La patria es una sola y uno solo es el pueblo. 3 son los medios de la liberación: la verdad, la libertad y la valentía cívica sostenida por la determinación serena pero definitiva de las Fuerzas Armadas, que decidieron sobreponerse a escrúpulos legalistas de una imparcialidad que solo hubiera sido complicidad, y que han impuesto nuevamente el equilibrio con el restablecimiento de libertades y garantías que son propios de la condición humana, patrimonio histórico de los argentinos. En estos instantes, la banda de la Escuela de Mecánica está dejando escuchar los acordes de una vibrante marcha militar. A intervalos de minutos apenas, arriban a este aeroparque aviones que conducen a las tropas que tomaron parte en la lucha en la ciudad de Córdoba. El enorme gentío que se encuentra agolpado en las inmediaciones de este aeroparque saludan con sus vítores a estos heroicos soldados que llegan para recibir el tributo y este homenaje sincero que le brinda el público que se encuentra aquí reunido. Argentinos, septiembre se incorpora al calendario de la libertad, que es la fuerza vital de nuestros mayores. La justicia, sin adjetivos que la limiten, retorna al ámbito de la República. Argentinos, de hoy para siempre formaréis aunados bajo la enseña de Belgrano, que ya jamás será injuriada por ningún desenfreno de efímero poderío. Uf, qué palabras e imágenes fuertes, ¿verdad? Qué crueldad y antipatriotismo bombardear al ciudadano para derrocar un presidente con el que no coincidían, ¿no? Qué carnicería, cuánta sangre, cuánta muerte en vano y cuánta bronca contenida de años y años de aguantarla, ¿verdad? Uf, Argentina, no lo entenderías. Y si vos viste el video anterior donde te contamos la historia de la lista negra del peronismo en el periodo 1946 a 1955, donde estaban incluidos y censurados todos aquellos artistas, intelectuales, políticos, celebridades y personalidades de la cultura, prepárate, porque ahora viene lo contrario, el exilio y la censura al peronismo, cuando en 1955 Perón tuvo que abandonar el país dejando el poder en manos de una nueva junta militar a cargo de Eduardo Lonardi y posteriormente al antiperonista Pedro Eugenio Aramburu. ¿Querés saber de qué se trata esta lista negra del antiperonismo? Seguí mirando. ¡Dale! Fue conocida como la lista negra del antiperonismo al registro de nombres y fechas de personas que simpatizaban con el anterior gobierno derrocado del Pocho, así como una parte de la lista negra del peronismo estaba enfocada en rivales políticos o simpatizantes de ultraderechas que militaban el antiperonismo. La lista negra de la dictadura de Aramburu tenía solamente un objetivo: prohibir de raíz a todo artista peronista, los que se habían sumado a la ola del justicialismo, a los que habían logrado algún favor a cambio del gobierno o aquellos que simplemente simpatizaban con Perón y Evita. Esta lista, que se fue creando a finales del 55, tuvo un rotundo apoyo legal cuando en marzo del 56 Aramburu decretó la ley 4161 y que se trataba de la más feroz persecuta al peronismo como nunca antes ni después sucedió. La ley 4161 consistía en prohibir no solo el partido justicialista de toda la vida política argentina, sino cerrar sus comités y no volver a mencionarlos nunca más en la historia. Sí, se prohibía decir simplemente Perón en la calle. Decías eso, te escuchaba un botón y te comías entre 1 mes a 6 años de prisión. Imagínate qué brava estaba la cosa. Pero no solo eso, no podías decir Perón o peronista o palabras como peronismo, Evita, justicialista, marcha peronista y menos cantarla, obvio, pero no podías decir tercera posición, Día de la Lealtad, Viva Perón, descamisados, cabecitas negras, ni mencionar el 17 de octubre, ni siquiera decir
decir mi mamá me mima. Tampoco se podían reproducir imágenes con la cara de Perón o Evita. Tampoco los símbolos del partido, los signos y pancartas, las doctrinas, los discursos y ni siquiera una frase común como decir mi compañero, tan típico del colega peronista, ¿no? Por eso nació así en esos años la famosa resistencia. La desperonización de la Argentina fue real entre 1956 a 1964, cuando Arturo Illia derogó esa maldita ley. Sin embargo, la censura y la persecución no terminó ahí. Continuó con todos aquellos representantes del peronismo, aquellos que de alguna manera tenían contacto o habían tenido contacto con el gobierno del Pocho. Además, muchos de ellos eran abanderados del triunfo peronista durante la década, como aquellos deportistas que lograron grandes y épicos triunfos en el exterior y que eran bancados fuertemente por el gobierno peronista, como también aquellos artistas como músicos y actores que sirvieron al gobierno con películas, documentales, teatros y canciones que cantaban para el pueblo sometido. También se incluyeron algunos médicos, físicos e intelectuales de la literatura que apoyaban fervientemente la resistencia. Y bueno, por supuesto, todos aquellos políticos que habían formado parte del gobierno justicialista. Tuvieron solo dos opciones, la censura o el exilio. Y bueno, comencemos con los nombres. Los censurados por el antiperonismo fueron: Antonio Tormo, cantante argentino de música folclórica. Luego de hacer la secundaria en Mendoza y recibirse de tonelero, comenzó a trabajar en la bodega Yol, donde laburaba el padre. Mientras realizaba sus labores, iba creando una carrera artística en la música folclórica nacional, comenzando a principios de los años 30 con el dúo Tormo Canales. En 1937 se trasladaron a Buenos Aires, donde continuaron como la tropilla de Huachipampa cantando en Radio El Mundo. Y tras un éxito inicial, el grupo se desarmó en 1942. Tormo se fue a vivir a San Juan, abandonando de a poco la música, pero tras el terremoto del 44 y la poca difusión de la música sanjuanina y cuyana en general, volvió a Buenos Aires en 1947, cantando en Radio Splendid y Radio Belgrano. En 1949 grabó Los ejes de mi carreta de Yupanqui con poco éxito, pero cuando grabó Amémonos saltó a la fama y logró vender 1 millón de discos, una locura para ese entonces, pero Tormo tocaría el cielo con las manos en 1950, cuando grabó El Rancho de la Cambicha, el disco más vendido en la historia del folclore argentino y uno de los discos más vendidos de la historia de la música nacional, junto a La Misa Criolla de Ariel Ramírez. Con El Rancho de la Cambicha, Tormo vendió más de 5 millones de discos y se convirtió en el cantor de los Cabecitas, en honor a los Cabecitas Negras que tanto amaba Evita. Y así durante los siguientes años peronistas, Tormo fue uno de los músicos aliados al gobierno, que desbarrancó al tango por un tiempo de los primeros puestos y de las altas ventas de discos. Fue como el Johnny Fontaine del Padrino, no sé, imagínate una cosa así. En 1955, derrocado Perón, Antonio Tormo quedó prácticamente censurado. Su música quedó prohibida en todas las radios nacionales. Solo algunas del interior lograron pasar su música. Tormo vio prohibida y segregada su actividad artística y solo se dedicó a cantar en antros, radios de poca monta y bueno, cuando viajaba al Uruguay o a Chile. Sus discos fueron destruidos, así que muchos de esos 5 millones de discos vendidos quedaron rotos bajo las botas de los militares. Tormo recién pudo volver a su música en 1973, ya que levantada la censura en 1964, pronto volvió a ser prohibido por la dictadura de Onganía. Así que no pudo volver a la música hasta 18 años después, como Perón con el exilio. Chola Luna, cantante argentina de tango y baladas, nació en el barrio del Abasto en 1919, pero rápidamente su familia se mudó a La Plata. En el año 1935 se sumó como cantante en Radio Belgrano y en 1942 actuó en la película La Gran Pensión, la película La Alegría, e integró la orquesta de Francisco Canaro cantando a dúo con Carlos Roldán. Luego integró la orquesta de Pichuco Troilo, Julio De Caro y Mariano Mores. En 1946 se alineó a las políticas sociales del peronismo y actuaba siempre a beneficio de los niños en la Fundación Eva Perón. Fue una de las grandes voces del gobierno entre 1949 y 1955. Ya entrada la Revolución Libertadora, Chola Luna comenzó la persecución por participar del gobierno justicialista y llamarse así peronista hasta la muerte. En 1956 quedó prohibida su música y en 1957 comenzó a sufrir amenazas y atentados para dejar el país. Grabó sus últimos trabajos con Francisco Trópoli y Miguel Caló y ese mismo año se fue exiliada al Uruguay. En este país siguió cantando, pero cada vez con menos repercusión, y así fue dejando su profesión para dedicarse a ama de casa. Regresó a la Argentina en la década del 60, trabajando como secretaria en el circo de Pepe Marrone.
Hugo del Carril, director y productor de cine, actor y músico argentino más peronista que el 17 de octubre. Comenzando su carrera artística en los años 30, formó dúo y tríos vocales de tango por doquier. En 1937, en la película Los muchachos de antes no usaban gomina, puso la voz al tango Tiempos Viejos, y luego lo fue mechando con su carrera actoral en Madreselva, El astro del tango y La vida de Carlos Gardel en 1939. En los años 40 participó de la película La piel de Zapa, Pasión imposible, Los dos rivales con Luis Sandrini y La cabalgata del circo con Libertad Lamarque, la famosa película del cachetazo de Libertad Lamarque a Evita. Y ahí se formó una gran amistad entre Hugo y Eva Perón, charlando de la vida política, el arte y en cómo eran un poco dejados de lado por ser provenientes del interior o de familias de bajos recursos. En 1946, cuando llegó el peronismo, Hugo del Carril se fue a México a actuar en algunas películas, pero además a formarse como director de cine, al cual retornó a la Argentina en 1949 con el film Historia del 900. Hugo del Carril le puso la voz a muchísimas canciones peronistas, porque veía reflejado el deseo del abuelo y de su padre en la justicia que estaba pregonando el gobierno de Perón. Entre esas canciones peronistas, Hugo cantó versos de un payador a la señora Eva Perón. También cantó versos de un payador al general Juan Domingo Perón, con letra de Homero Mansi. Pero Hugo fue famoso y recordado por haberle puesto la voz a la famosa marcha peronista. Siguió su tremenda carrera con películas y tangos hasta que llega en 1955 y la carrera se cortó abruptamente. De hecho, en ese mismo 1955 se estrenaba la película La Quintrala Doña Catalina de los Ríos y días después cayó el gobierno de Perón y el film fue levantado de todos los cines. Una semana después del derrocamiento y el ingreso de Leonardi al gobierno, Hugo del Carril fue detenido por la Junta Militar y puesto preso en la Penitenciaría Nacional por más de 40 días. Al salir siguió prohibido, pero desde su música, no así desde su faceta de director de cine. Pero en 1956, cuando estrenó la película Más allá del olvido, fue investigado por presuntos favores del gobierno justicialista. Uno de ellos, justamente la película La Quintrala, estrenada en la semana del derrocamiento del Pocho, en el que se había gastado más de 4 millones de pesos en el rodaje del film, con dinero proveniente del Estado. En 1957 estrenó la película Vida Nocturna y Una cita con la vida, donde debutó Graciela Borges, pero la dictadura le tomó más de 50 salas y la prohibió del todo. No tuvo más remedio que exiliarse en Uruguay, retornando al país ya en 1960 con el gobierno de Frondizi. Ya regresado a la Argentina, siguió su carrera de actor y director hasta la década del 70, cuando se retiró definitivamente. Hugo del Carril quedaría inmortalizado para siempre por ser la voz cantante del famoso himno del justicialismo, La Marchita. Otro compositor de tango y poeta censurado de esa época fue Cátulo Castillo, el famoso autor de tangazos como Organito de la Tarde, Tinta Roja, El Aguacero, Silbando, Caserón de Tejos, El Último Café y La Última Curda. De padres anarquistas, exiliados en Chile durante los gobiernos de Quintana y Figueroa Alcorta. Posteriormente, de adulto, se afilió al Partido Comunista. Egresado del Conservatorio Municipal de Manuela de Falla, comenzó a componer tangos en los años 40 y luego poesías y poemas. Escribió Patio de la Morocha junto a Mores, Anoche junto a Pontier, Una vez junto a Pugliese y bueno, La Última Curda, una canción, y María junto a Pichuco Troilo. Afiliado al Partido Justicialista a partir de 1946, fue un niño mimado del gobierno donde llegó a publicar un libro, Danzas Argentinas, y publicaba sus poemas en diarios y revistas especializadas del gobierno. Luego fue secretario y posteriormente presidente de SADAIC, la organización que nuclea a los autores y compositores de canciones. En 1953 fue presidente de la Comisión Nacional de la Cultura de la Nación, pero su legado musical y literario se terminó en 1955. Una vez llegada la Libertadora, Cátulo Castillo fue despojado de todos sus bienes y ganancias. No pudo dar más clases de música, lo echaron de SADAIC, que terminó intervenida, incluso no cobraba un mango del derecho de sus canciones, no lo pasaban por ninguna radio y lo echaron del Ministerio de la Cultura. Castillo se exilió en el interior del país, donde se dedicó a la crianza de animales y pintaba cuadros, y no volvió a trabajar hasta finalizado el gobierno de Aramburu y comenzado el gobierno de Frondizi. Recién en los años 60 retornó a la actividad como autor de otros tangos como Desencuentro, Café de los Angelitos y A Homero, y volvió a ser presidente de SADAIC con el gobierno de Ilía.
Otro tanguero de la época y además guionista de cine argentino que fue censurado fue Rodolfo Ciamarella. Este realizó un sinfín de musicalizaciones de películas argentinas como Cinco Besos, Un bebé de París, Luna de miel en Río, El tango vuelve a París y A La Habana me voy. Fue guionista del film Nace un campeón en 1952, que contaba la vida del boxeador argentino Luis Ángel Firpo, y fue el gran autor del himno de las Américas. Su carrera se vio interrumpida con la llegada de la Libertadora en 1955, debido a su acercamiento al gobierno peronista. Huyó en 1956 a México y luego en los años 60 se fue a vivir a España, donde continuó su carrera como compositor, pero con mucho menos trascendencia. Ahora pasemos a algunos deportistas que fueron censurados y prohibidas sus actividades por ser ejemplo del justicialismo en el deporte. Veamos, tenemos al gran Delfo Cabrera, el gran atleta santafesino formado en el Club San Lorenzo de Almagro. Delfo Cabrera forjó un físico ideal para el atletismo, donde en su juventud corría todo el tiempo de acá para allá y trabajaba en la faena de ganados. Eso le fortaleció las piernas y el espíritu de lucha que vio en Juan Carlos Zavala en los Juegos Olímpicos del 32 una inspiración. Delfo entrenó con Francisco Mura en el Club San Lorenzo y fue logrando grandes hitos del atletismo argentino, como ser campeón nacional y campeón panamericano. Hizo el servicio militar obligatorio y se destacó claramente del resto en las carreras march. Siendo campeón argentino, encontró su momento épico al representar a la Argentina en los Juegos Olímpicos de Londres en 1948. Cabrera era peronista hasta los huesos y el gobierno siempre fue condescendiente con los deportistas, tanto amateurs como profesionales. Era una manera de hacer política, ¿no? Y Delfo contó con el apoyo del gobierno argentino para entrenar, viajar y mantenerse en Inglaterra. Finalmente, el gran Delfo Cabrera lograría la medalla de oro en atletismo, aquella vez en el mítico estadio Wembley, y quedaría inmortalizado en estas imágenes. Al regreso al país, Perón le regaló una casa en Sarandí en honor a la gran labor y representación argentina en el extranjero, y en 1949 recibió la medalla peronista, una condecoración especial del gobierno para sus seguidores y flamantes triunfadores argentinos en el extranjero. Luego de eso, Delfo encabezó a los atletas de los Juegos Olímpicos de Helsinki en 1952 y al retirarse se dedicó a ser bombero de la Policía Federal. Pero llegado el golpe del 55, los militares lo despojaron de todo. Hasta la casa le quisieron sacar, pero no pudieron. Pero sí lo despojaron de sus logros y sus trabajos. Y Delfo terminó trabajando como pinchapapeles en el Jardín Botánico. En los años 60, con el gobierno de Frondizi, terminó estudiando educación física y se dedicó a enseñar y entrenar a nuevos atletas argentinos. Delfo Cabrera falleció tristemente en un accidente de tránsito en el año 1981, a los 62 años, cuando volvía de ser homenajeado en Lincoln, provincia de Buenos Aires. Eduardo Guerrero y Tranquilo Capozzo, los dos remeros argentinos ganadores de la medalla olímpica de oro en los Juegos de Helsinki en 1952. Ambos afiliados al partido peronista contaron con el gran apoyo del líder Perón a los deportistas amateurs. Perón les otorgaba lugares para entrenar, tiempo, dinero y también les costeaba los viajes y estadías a los deportistas que representaran a la Argentina en el exterior. Tanto Guerrero como Capozzo no le fallaron y se trajeron la medalla de oro para Perón. Así como todos los deportistas en estas épocas lograban hitos en el deporte, al primero que agradecían en público era a Perón, luego a la Argentina y después, por último, a los familiares y gente que los había apoyado y formado. Esa respuesta era mecánica en todas las disciplinas deportivas que hubo un argentino ganador. Tanto Guerrero como Capozzo se vieron limitados al llegar el golpe del 55. Intervenido el Comité Olímpico Argentino, no pudieron asistir a los Juegos del 56 en Melbourne y cada uno tomó un camino distinto. Capozzo se fue al interior de Córdoba a vivir en el campo y Guerrero se dedicó a entrenador de rugby en el Deportiva Francesa. Mary Terán de Weiss, la tenista argentina del peronismo, ganadora de los premios Torneos de Berlín, Abierto de Irlanda, Abierto de Israel, Torneo de Colonia, Torneo de Baden-Baden y Welsh, ganadora del Plate en Wimbledon y trepó a los cuartos de final del Abierto de Francia en 1948. Tenista número 1 de la Argentina entre el 41 y el 48. Fue ganadora de 2 medallas de oro y una de bronce en dobles mixto en los Juegos Panamericanos de 1951. Digamos, la Gaby Sabatini del justicialismo. Además, recibió la medalla peronista en 1952. En el año 1955, con la Libertadora, comenzó a recibir amenazas y persecución, y su actividad deportiva fue estrictamente prohibida. Al no tener más trabajo y recibir constante planteo de la Junta Militar, se exilió en Uruguay y luego se fue a vivir a España, donde continuaron sus grandes éxitos, pero esa información nunca llegaba a la Argentina debido a la feroz censura. Tal fue el éxito de Mary, que logró resonantes triunfos en Alemania, en Irlanda, en Escocia, en Turquía y en Suecia,
Suecia, entre otros países europeos más. Toda esa información nunca llegó al país. En 1959 volvió a la Argentina con el gobierno de Frondizi y quiso retomar las actividades en el club River Plate, pero la dejaron de lado por sus ideas políticas anteriores, y así como también fue dejada de lado de todo el ambiente periodístico deportivo que jamás la mencionaba en los años siguientes. Mary Terán de Weiss pasó a ser una don nadie cuando había sido la número 1 del tenis femenino por casi una década en Argentina. Murió totalmente en el olvido y bajo un estado de depresión irreversible, debido a que jamás la recordaron ni homenajearon. Se terminó quitando la vida en 1984. Acá viene uno grande, Pascualito Pérez, el deportista más usado por el gobierno peronista para demostrar el triunfo de la clase trabajadora, el triunfo del chico del interior, el triunfo del argentino en el exterior y el gran triunfo del gobierno sobre los antiperonistas. El boxeador Pascualito Pérez, ganador de la medalla de oro en boxeo en Londres en 1948 y campeón mundial de peso mosca de boxeo en 1954 y 1960. Profesional desde el año 1952, contó con el gran apoyo de Perón, al que lo iba a ver en sus veladas pugilísticas en el Luna Park. Pascualito realizó 9 defensas exitosas del título mundial, donde su carrera logró más de 50 knockouts, y es junto a Carlos Monzón uno de los mejores boxitracios de toda la historia argentina. Luego de su éxito en 1954 con el título mundial, Pascualito Pérez recibió del gobierno de Mendoza, su provincia, una casa en el barrio 4 de Junio. La Fundación Eva Perón le amuebló todos los ambientes de la casa, y el presidente Perón le regaló un auto, un De Soto de 1951, el mismo que Franco le había regalado a Evita en su viaje por España. Pascualito Pérez fue el modelo a seguir que había elegido el gobierno para ser representado a todos los chicos de la Argentina, a todos los cabecitas negras, que desde abajo, con trabajo, con fe y con Perón a tu lado, se puede llegar muy lejos. Pérez fue producto de la industria peronista de los medios, de aparecer en todos lados. No había revistas, diarios ni medios gráficos que no tuvieran alguna tapa o mención al campeón argentino de box. Claro, debido a esto, ya en 1955 la Libertadora lo censuró del todo, prohibió su imagen, sus entrevistas, su figura y su actividad boxística. Solo se reservó a antros y peleas de poca monta, aún siendo campeón mundial. En 1957 abandonó la Argentina y se fue a vivir a Santo Domingo, pero peleó en Venezuela, Filipinas, República Dominicana, Estados Unidos, Cuba, Japón y Tailandia, donde perdió el título en el 61. Pascualito Pérez solía visitar a Perón en Panamá en el exilio del Pocho, y luego, cuando se fue a vivir a España, en Puerta de Hierro. Pérez despilfarró lo ganado en malos representantes y divorcios muy costosos, y en la década del 60 y 70 llegó a ser lustrabotas y vender diarios en la calle. Luego consiguió un puesto como empleado público en el Ministerio del Interior y volvía a los rings solo para ser aplaudido y homenajeado en peleas de otros. Murió en 1977 debido a una insuficiencia hepático-renal. Su muerte fue firmada por el mismísimo Dr. Cormillot en su clínica. Más deportistas censurados por la Libertadora fueron el basquetbolista Miguel Balicora, por haber recibido regalos de la Fundación Eva Perón y haber sido integrante de la Unión de Estudiantes Secundarios Peronistas. También estaba la nadadora Enriqueta Duarte, la primera mujer de América Latina que cruzó el Canal de la Mancha a nado. Afiliada al Partido Peronista Femenino, fue muy importante para la política en mujeres durante la vida de Evita, con quien tenía una gran amistad. También estaba el corredor y colega de Delfo Cabrera, Osvaldo Suárez, campeón panamericano en 4 oportunidades, perseguido por la dictadura tras descubrirse que recibió regalos, viajes y favores del gobierno siendo deportista amateur, y luego cuando fue profesional también. Fulvio Galimi, el esgrimista, otro censurado por ser afiliado al Partido Justicialista y recibir favores del gobierno en sus viajes. Noemí Simoneto, la atleta ganadora de la medalla de plata en Londres en 1948 en salto en largo, suspendida y censurada por formar parte del Partido Peronista Femenino y recibir ayuda del gobierno en sus viajes. Ahora pasamos a las actrices y actores que fueron censurados y fueron parte de la lista negra del antiperonismo. Y la lista arranca con alguien lógico si viste el primer video, Fanny Navarro, la actriz de los años 40 y 50, exitosa en films como Hogar Dulce Hogar, Dos Ángeles y Un Pecador, Mujeres que Bailan, Marihuana, El Capitán Pérez y Deshonra, la famosa película con la que se peleó con Daniel Tiner y Mirta Legrand. Fanny Navarro perteneció al selecto grupo de actrices peronistas y afiliada al Partido Justicialista desde 1945.
1946. Logró un meteórico ascenso artístico cuando comenzaron los amoríos con Juan Duarte, secretario de Perón y hermano de Evita. A partir de ahí logró triunfar en grandes teatros y películas, todo a costa del favorcito de Juancito. Incluso llegó a ser presidenta del Ateneo Cultural Eva Perón. Pero los favores se comenzaron a terminar con la muerte de Evita en 1952 y la muerte de Juan en 1953. Su trabajo comenzó a ser segregado y la chica fatal del cine peronista comenzó a sufrir censura a partir del golpe de 55. Pero sufrió un duro revés psicológico cuando se presentó en las oficinas del capitán Gandhi, un jefe militar de la Libertadora de los peores, que le mostró la cabeza cortada del cuerpo de Juan Duarte que lucía como un trofeo. Fanny Navarro enloqueció y comenzó a sufrir pesadillas constantes y ataques de pánico que la acompañarían el resto de su vida debido a ese episodio. Incluso cuando retornó a la actividad artística en los años 60. Solo la película Marta Ferrari en 1956 fue su único film en años de censura peronista. Luego en el año 69 participó en el film Desnuda en la arena con la Coca Sarli, Víctor Bo, Jorge Porcel y Adel Colanza. Ese sería su último trabajo, ya que caería en una fuerte depresión a la que no se recuperaría más. Murió en el año 71 a los 51 años de un infarto miocardio, completamente olvidada del medio artístico por su pasado peronista y fundamentalmente por haber sido la chica de Juancito. Otra amiguita de Juan Duarte y que llegó bastante lejos por los favores fue Elina Colomer, actriz de cine, radio, teatro y televisión, participando en películas como Son cartas de amor, La novia de primavera, Besos perdidos y Soy un infeliz. Luego, entrado el peronismo en 1946 y al tener contacto con Juan Duarte, quien había adquirido acciones en la empresa argentina Sono Films, comenzó su meteórico ascenso en el protagonismo de mejores películas como Se llamaba Carlos Gardel, El seductor, Una viuda casi alegre, Mi divina pobreza y El conde de Montecristo. Elina Colomer, famosa por sus piernas, a la que un medio mencionó como las piernas de los 300.000 pesos, comenzó un amorío con Juan Duarte en 1950. Pero claro, muerta Evita y muerto Juancito, el trabajo de Elina comenzó a ser cada vez menos en el 53. Solo en 1954 grabó el film Mujeres casadas y a partir del 55 comenzó a ser perseguida por la Junta Militar, que la censuró de todos lados. Solo en el año 1957 retornó con Pepe Marrone en un trabajo esporádico. Ya en los años 60, terminada la proscripción del peronismo, volvió a ser la gran vedette de nuevo. Su éxito fue en 1963 con La familia Falcón, un programa televisivo que fue llevado al cine y luego al teatro con rotundo éxito. Participó de films como Bicho Raro y La familia hippie en los años 60 y su última película fue Donde duermen dos, duermen tres, película que compartió elenco con Susana Jiménez y Juan Carlos Calabró, otra que murió en el olvido artístico en el año 87 de un problema cardíaco a los 64 años. Ana María Lynch, actriz de cine y televisión argentina, nacida en Mendoza, actuó en películas como Madre Selva, El astro del tango y El amor último modelo. Conoció en los sets de filmación a Hugo del Carril y comenzó un romance primero secreto y luego oficial. A partir de allí, su carrera ascendió rápidamente en films como La suerte llama tres veces, La mujer más honesta del mundo, Mi vida por la tuya y La Quintrala del año 55. Al ser la mujer de Hugo del Carril, también sufrió censura y persecución. Además, fue detenida un tiempo en el estreno de esa película Maldita y a finales del 55 se exiliaron juntos en México. Allí se separó finalmente del cantante de la marcha peronista y se fue a vivir a California, donde encontró un nuevo matrimonio con Hal Bartlett, director de cine en Hollywood, donde filmó 2 películas más. Ana María Lynch siguió en películas de menor renombre y en los años 60 se dedicó al empresariado de cosméticos de belleza, siempre viviendo en Beverly Hills, California, y nunca más volvió al país. Pedro Quartucci, actor de cine argentino con una trayectoria extraordinaria de más de 50 películas argentinas. Algunas de ellas fueron Segundos afuera, Al marido hay que seguirlo, Una novia en apuros, Un beso en la nuca, Al compás de tu mentira, Campeona en la fuerza y Casada y señorita. En el pasado, Quartucci había sido boxeador, habiendo ganado la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de París en 1924. Amigo personal de Juan Duarte, participó en muchísimas juergas de Juancito, donde muchas veces oficiaba de guardaespaldas del propio secretario de Perón. Quartucci se vio amenazado su propia profesión artística con el golpe del 55, donde solo filmó 2 películas en esos años, Estrella de Buenos Aires en el año 56 y El hombre señalado en el año 57. Se retiró momentáneamente de su profesión, a la que volvió 5 años después, y en los años 60 estuvo presente en los exitosos ciclos televisivos como La familia Falcón, El club del clan, Cómo te extraño con música de Leo Dan, El profesor patagónico y El sátiro. Haber pertenecido al riñón del arte del gobierno justicialista y muy cercano a Juan
Juan Duarte fue censurado de todos lados. Murió en el año 83 a los 77 años con todo el legado actoral impresionante que dejó, de los mejores de la historia. Paco Yamandreu, el diseñador y modista personal de Evita, trabajó como vestuarista de un montón de actrices y películas como Historias de Crímenes, Vistiendo Azul y Moreno, El Muerto Falta a la Cita y El Misterioso Tío Silas. A partir de 1950 comenzó a vestir personalmente con sus famosos trajes y diseños a la primera dama, Eva Duarte de Perón. Su homosexualidad era muy bien conocida en el ambiente artístico, pero no era muy tolerada en general. Más de una vez terminó detenido por salir de Levante vestido como mujer, y donde Eva Perón intercedía más de una vez sacándolo de la cárcel. Paco era el único varón fuera del gobierno que tenía acceso total a la residencia presidencial. Fallecida Eva Perón, su trabajo continuó vistiendo grandes personalidades femeninas del peronismo y el cine también, pero llegado el golpe del 55, su trabajo se interrumpió. Entre el año 55 y 61 tuvo muchas denuncias de enriquecimiento ilícito durante el peronismo, denuncias que no se pudieron probar, y así Paco se paseaba por pasillos de canales y rodaje de películas. Ahora desfilaba entre tribunales, a comisarías, a abogados y jueces y policías. En 1958 se fue a vivir a Brasil y en el año 1961 volviendo su carrera artística en el vestuario del cine argentino de mujeres. En el año 1970 fue mencionado en Saks Diseños de Estados Unidos como diseñador de ropa muy destacado de América Latina y siguió trabajando en Nueva York hasta el día de su muerte en el año 95. Paco Yamandreu fue un gran impulsor y representante activo del movimiento homosexual argentino durante la década del 70 y la década del 80. Después tenemos más artistas censurados por la Libertadora como Américo Machado, amigo y compañero de Evita en el radioteatro en los años 40. Sabina Olmos, actriz y cantante de tango de las grandes voces femeninas de los 40, perseguida por favoritismos laborales en la década peronista y afiliada al Partido Justicialista Femenino. Maruja Montes, una actriz brasileña nacionalizada argentina que tuvo un amorío secreto y breve con Juan Duarte, también censurada y exiliada luego del golpe del 55. Y también fueron censurados Marcos Zucker, Lucía Barauce, Pablo Raciopi, Iris Marga, Dringe Farías y Cecilio Madanes. Entre los contactos políticos, además de Perón, también sufrió censura y exilio Héctor Cámpora, Guillermo Kelly, Jorge Antonio, John William Cook, José Espejo y Pedro Gómez, todos pertenecientes a la naciente Resistencia. Pero también sufrió censura Arturo Sampay, que también figuró en la lista negra del peronismo, del otro video anterior, aquel padre del constitucionalismo social argentino y uno de los hacedores de la reforma de la Constitución del 49. Sampay, por haber tenido pasado peronista, fue perseguido por la Libertadora y no volvió sino hasta el año 58 al país. Jorge Sabaté, arquitecto e intendente de la ciudad de Buenos Aires entre el año 52 y 54, perseguido por ser peronista. En su gestión se inauguró, entre muchas de las grandes obras, el famoso Autódromo de Buenos Aires 17 de octubre, hoy llamado Oscar Alfredo Gálvez. Delia Parodi, una de las fundadoras del Partido Feminista Peronista, junto a Ana Carmen Macri, ambas perseguidas y detenidas durante el proceso de la Revolución Libertadora. Parodi estuvo detenida casi 4 años y a finales del 58 huyó del país. También fue censurado Rodolfo Valenzuela, ministro de la Suprema Corte de Justicia entre el año 47 y 55. Derrocado Perón, se terminó su mandato y fue detenido un tiempo. Juanita Larrauri, dirigente peronista de Barrios Convocados, senadora nacional por Entre Ríos entre el año 52 y 55. Formó parte de la resistencia peronista femenina como una de las mártires, ya que estuvo un buen tiempo detenida como presa política. Alberto José Armando, presidente del Club Boca Juniors entre el año 54 y 55, cuando tuvo que abandonar el club y ceder la presidencia a otro. Se exilió un breve tiempo del país, pero volvió a su trabajo en la Ford Argentina. En el año 1960 volvería a presidir al Club Ceneice hasta el año 1980. Y entre algunos intelectuales censurados encontramos a Leopoldo Marechal, y si bien ya habían fallecido hace años, los trabajos poéticos y guiones escritos por Discépolo y Homero Mansi también fueron prohibidos. Hasta la ligó también Pinelli de Fusco, fotógrafo personal del peronismo. Todas las grandes imágenes fotográficas que existen de Evita y de Perón de esa época fueron tomadas por este genio de la fotografía, censurado a partir del año 55. Y bueno, si llegaste hasta acá y todavía no abandonaste el video, te felicito y me felicito a mí mismo por no aburrirte. Al igual que el video anterior, dejaremos 5 personalidades grosas para lo último a modo de cierre del video. Y ya que hacemos una pausa,
Anda y servite algo para tomar y de paso suscríbete al canal. Siempre dejamos la fuente de información, nuestras redes sociales para que nos sigas y nos escribas y bueno, los links para donaciones literarias. Y ahora sí, con todos ustedes vienen los primeros 5 lugares, no por orden de peligrosidad del antiperonismo o por orden de influencia del peronismo, sino yo considero que estos 5 nombres fueron grosos de verdad, como verdaderos personajes que dejaron huella y legado oficial en la Argentina y un poco en el mundo también. Veamos. José María Gatica, el Mono Gatica. Mono las pelotas. Oligarcón. Bueno, no te enojes. José María Gatica fue uno de los boxeadores más populares que tuvo la Argentina en toda su historia, junto a Pascualito Pérez, el Torito de Mataderos, Monzón y Bonavena. Gatica tuvo una infancia durísima trabajando de niño en el barrio de La Boca y en Avellaneda también, como lustrabotas o vendiendo diarios. Sus continuas peleas callejeras a piña limpia, donde defendía la parada donde trabajaba de otros que le querían usurpar el lugar, lo hicieron un incipiente boxeador, que fue visto por Lázaro Coxi, que lo llevó a peleas clandestinas en el puerto. Y luego lo hizo profesional en el año 45. El Mono Gatica arrasó en 1946 con 7 peleas oficiales profesionales donde las ganó a todas por nocaut. En ese año se afilió al Partido Peronista y consumó un gran encuentro en sus veladas de box, cuando el mismísimo presidente Perón lo iba a ver pelear en primera fila. Aquel viejo saludo de "las dos potencias se saludan" quedaría inmortalizado hasta el día de hoy como una frase bien argenta. Perón apoyó a Gatica en el viaje a Estados Unidos por el título mundial, pero no alcanzó a pelear debido a que perdió en una pelea previa al título y no se recuperó. Debido a esto, Perón le empezó a soltar un poco la mano a Gatica, que se la fue extendiendo al otro campeón argentino de esa época, que ya mencioné, Pascualito Pérez. Gatica pasó a ser el preferido, pero de Eva Perón, por el origen humilde. Gatica como boxeador era agresivo, ambicioso y espectacular a la vez, pero también era soberbio y muy poco educado. Por esto, la clase alta que consumía box en esa época lo bautizó como el Mono, y no como el Tigre como le decían al principio. En el año 1951 hubo un gran escándalo con Gatica en Comodoro Rivadavia, cuando se descubrió una pelea arreglada para volver a catapultar la carrera de Gatica. Su rival cayó al minuto sin mucho trajín pugilístico, y al día siguiente los vieron juntos jugando al truco en un bar junto al manager. La gente de Comodoro habló con el gobernador de la provincia y le retuvieron el premio y la pelea también, pero una llamadita de Gatica a Perón solucionó el problema. En 1953, en una pelea con su archirrival Alfredo Prada, recibió un cabezazo y le partieron el maxilar inferior. Gatica siguió peleando con la mandíbula rota y perdió esa pelea. Esa sería su última gran pelea, ya que fallecida Evita, Perón dejó de darle importancia. Luego del golpe de 55 se le quitó la licencia de boxeador y Gatica sobreviviría en los años siguientes peleando de manera clandestina en el Gran Buenos Aires y en el interior del país, peleando incluso con varios púgiles en la misma velada nocturna. Gatica prontamente volvió a la miseria de su infancia, viviendo en Villa Domínico, donde solía ir a ver a Independiente jugar. Recibió caridad de sus fanáticos por un tiempo, pero Gatica ya no era el mismo, ni como deportista, ni como persona tampoco, que era bastante agrandado. Caradagian lo invitó a un espectáculo de catch en la Bombonera. Yo ya hice un video sobre eso, Ese espectáculo se hizo, y Gatica salió lesionado de un tobillo donde no se recuperó más, y le produjo una renguera para el resto de su vida. En el año 1963, cuando salió de la cancha de Independiente, donde vendía muñequitos de Diablos Rojos en la cancha para sustentar parte de su familia, cayó del estribo de un colectivo que lo pasó por arriba. 2 días después moriría. Su turbulenta vida durante su etapa infantil, su etapa boxística, la década peronista y sus últimos años de miseria fueron plasmadas en la famosa película de Leonardo Fabio, Gatica, el Mono. Un film espectacular argentino, que tenés que verlo sí o sí, te lo aseguro. Es una verdadera obra maestra del cine argentino. Los campeones del mundo de básquet de 1950. En el año 1950 la FIBA organizó el primer campeonato mundial de básquet en Buenos Aires. Exclusivamente el escenario fue el mítico Luna Park, sede de todos los partidos mundialistas. Argentina participó junto a Brasil, Estados Unidos, Chile, Egipto, España, Perú, Ecuador, Francia y Yugoslavia. La celeste y blanca, al mando de Jorge Canavesi, convocó a Uder, Furlón, Ricardo González, Vito Oliva, Pérez Varela, Leo Contarbio, Hugo Del Vecchio, Bustos, López, Monza, Merini y Roberto Biau. Argentina superó a Francia, Brasil, Chile, nuevamente a Francia en segunda ronda, a Egipto y a Estados Unidos en la final, consagrándose por ahora única vez campeón del mundo de básquet. Luego de obtener el título mundial, fueron recibidos y agasajados por el presidente Perón en la Casa Rosada. Ustedes hicieron mucho por el país. ¿Qué puede hacer el país por ustedes?, dijo Perón. Raúl Pérez Varela le lanzó al presidente un "soy vendedor y tengo un coche viejo. Si el gobierno me facilitara un auto más nuevo,
seguiría trabajando como siempre. Perón le otorgó un certificado de exención de impuestos para la compra de un auto importado, una camionetita, digamos. Y el certificado fue para cada uno de los campeones mundiales. Algunos lo canjearon por un auto nacional y otros lo vendieron para obtener una ganancia y así poder terminar sus casas y hogares. Llegado el golpe de 55, la dictadura de Aramburu persiguió durísimamente a los campeones del mundo de básquet, sancionándolos de por vida. Los acusaban de peronistas ensobrados del gobierno por haber recibido favores y regalos con plata del Estado. Y bueno, los trataban de profesionales cuando el básquet aún era amateur en Argentina. Lamentablemente ninguno de los campeones del mundo pudo volver a jugar y solo después con el gobierno de Frondizi algunos volvieron a la actividad como entrenadores, pero no se los homenajeó en años y en años y en años pasados, permaneciendo ocultos en la ignorancia de la gente y de los medios deportivos como si hubiesen sido culpables de algo prohibido. La sanción recién se levantó en el año 1966. Increíble e injusto a la vez. Arturo Jauretche fue un pensador, escritor y político argentino, una figura estelar e irrelevante de la UCR en los años 30, tan prohibida y perseguida por el gobierno de Agustín Pedro Justo. Jauretche se afilió a la UCR en los años 20, durante el gobierno de Marcelo T. de Alvear, como un seguidor de Irigoyen en el bando personalista. Tuvo una buena amistad con Homero Mansi y ayudó a expandir la afiliación del partido a los barrios más carenciados. Obró como funcionario en la breve presidencia de Irigoyen entre el año 28 y 30, y luego del golpe del 30, Jauretche tomó las armas y peleó los tiros por defender la democracia caída. En el año 1933, en Corrientes, Arturo formó parte del levantamiento de los coroneles Bosch y Pomar, pero la sublevación se apagó rápidamente y fue detenido y torturado durante un tiempo. Allí en prisión escribió los primeros versos de los episodios vividos en la sublevación a modo de poesía gauchesca, llamada El Paso de los Libres. En 1939 comenzó a deteriorarse la figura de los radicales con las muertes de los líderes y Jauretche formó parte del Forja, pero llegando el año 43, con el golpe de que derrocó a Castillo, se inclinó por las ideas del peronismo. Entre el año 1946 y 51, Arturo Jauretche, mientras siguió escribiendo sus poemas, fue nombrado presidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires, desarrollando una política crediticia generosa con los proyectos de la industrialización. Pero en el año 51 fue echado del cargo, debido a que bajo su mandato el banco otorgó un exagerado monto de 216 millones de pesos al diario La Prensa, que utilizó para comprar una rotativa. Una rotativa, Jauretche siguió enseñando y escribiendo, pero llegado el golpe del 55, insultó ferozmente al presidente Perón por abandonarlos, por cobarde hijo de puta. Diría Jauretche a Perón que huyó del país, dejando acéfala la presidencia. Si bien al principio de la Revolución Libertadora, Jauretche escribió en el semanario 45 de su propia autoría la defensa de 10 años de gobierno popular peronista, con todos sus logros, triunfos y directrices del gobierno justicialista, pronto fue censurado y perseguido. En el año 57 tuvo que abandonar el país y huyó a Montevideo, donde publicó Los Profetas del Odio, un palazo para Martínez de Estrada que defendía la dictadura. En 1959, en el exilio, Jauretche publicó Política Nacional y Revisionismo Histórico, una de las primeras obras de la historia argentina que contradecía a la vieja historia argentina, escrita y adoctrinada por Bartolomé Mitre desde el siglo XIX. En los años 60 publicó Prosa de Hacha y Tiza, Forja y la década infame, Filo, Contrafilo y Punta y el medio pelo de la sociedad argentina. Jauretche era muy crítico de la clase media que defendía a la clase política y no a la clase trabajadora. Digamos lo que hoy sería el facho que se cree rico por defender a los ricos. Arturo Jauretche murió en mayo del 74 a tan solo un mes y medio antes de la muerte de Perón. Luis Sandrini, actor, comediante, capo cómico y humorista argentino total. El verdadero merecedor del premio al mejor actor argentino, y no el Martín Fierro. El premio Luis Sandrini debería ser el actual premio Martín Fierro. Pero bueno, te digo cuántas películas y series de televisión trabajó Sandrini. Tirá un número. Nah, ¿qué 20? ¿Qué 50? Más de 80 películas entre Argentina, México y España. Una locura, 80, Debutó en 1933 con Tango y su último film fue en 1980 con Qué linda es mi familia, film que se estrenó post-mortem del actor. Sandrini participó en películas como Los Tres Berretines, Loco Lindo, Melodías porteñas, El más infeliz del pueblo, Capitán Veneno, La danza de la fortuna, El seductor, Me casé con una estrella y La casa grande. Todos films entre 1933 y 1953, pero
Sandrini no solo era películas, sino también teatro, radioteatro y luego televisión. En 1932 se casó con la actriz Chela Cordero, pero el gran amor de Sandrini fue Tita Merello, con quien tuvo un romance largo y secreto entre el año 43 y 52. En 1953 Sandrini partió para España para trabajar en films como A la buena de Dios y Maldición gitana, y al regreso siempre volvía con Tita, aunque ya no era lo mismo que antes. A principios del año 55 volvió al cine argentino como director y trajo a las pantallas grandes Cuando los duendes cazan perdices, donde aparece brevemente el team de Boca Juniors de ese año. Luego tuvo un cameo en El barro humano, película de Luis Amadori, y bueno, llegó el golpe del 55 que interrumpió su trabajo. Sandrini era un hombre consagrado, quizás el mejor actor argentino de todos los tiempos. Era muy difícil sacárselo de encima, y entonces la Libertadora lo dejó trabajar, pero de manera esporádica, y con películas autorizadas solo por la Junta Militar. Sandrini, entre el año 55 y 58, solo estuvo en 3 películas, una por año. El hombre que hizo El milagro, de 1958. Retornó a Sandrini a la dirección de films, pero siempre bajo la lupa del retirado gobierno militar, que lo tenía entre ceja y ceja. Son épocas donde Sandrini salió a hacer giras afuera del país por el poco laburo que había acá, y paseó su innato talento artístico por Uruguay, Venezuela, Panamá y México, regresando un tiempo después a España también. El profesor hippie de 1969 y El profesor tirabombas del año 72 son 2 películas protagonizadas por Sandrini que sirvieron de inspiración para Pedro Saboredo y Diego Capusotto en hacer el sketch de Bombita Rodríguez, el Palito Ortega Montonero, por si no lo sabías. De hecho, tan famoso fue Sandrini en el continente y en el mundo artístico de todo el mundo latinoamericano que el mismo Chespirito lo ensalzó y lo vanagloriaba como el actor mundial que debería estar en el Olimpo de los comediantes mundiales, y que supuestamente le habría servido también a él de inspiración para su personaje de sketch en el show del Chavo y el show del Chapulín. Sandrini murió en el año 1980 mientras realizaba la película Qué linda es mi familia, dejando un legado actoral en la Argentina y en el continente como nunca antes pasó. Claro, al ser sudamericano y de habla hispana, los yanquis y el mundo no lo conocieron, pero Sandrini, como dijo Chespirito, fue uno de los mejores comediantes de toda la historia. Y bueno, primero la dejé a ella, ya la nombré, pero bueno, la volvemos a nombrar, la gran Tita Merello. Y la puse primero porque me gusta el tango, qué sé yo. Actriz, vedette, cantante de tangos y milongas como ninguna. Toda una figura estelar del feminismo argentino en materia de personalidad y celebridad de la música, el cine y la televisión. Tita lo fue todo, y la mejor. Si bien Tita Merello no actuó en tantas películas como pareciera, apenas supera los 30 films. Sí, pero fueron contundentes, recordadas, con grandes e inolvidables papeles como Noches de Buenos Aires, La Fuga, Don Juan Tenorio, Arrabalera, Deshonra y Mercado de Abasto, donde salió a aflorar una de sus mejores interpretaciones musicales con este tema. Se dice que soy fiera, que camino a lo malevo, que soy chueca y que me muevo con un aire compadrón. El trabajo de Tita Merello llegó hasta mayo de 1955, con el film El amor nunca muere, y unos meses después caería derrocado Perón. Una vez instalada la Revolución Libertadora, Tita comenzó a sufrir reveses en su exitosísima carrera. Las presiones políticas comenzaron a ser más frecuentes, las restricciones laborales eran cada vez peor. De hecho, amenazaban de muerte a todo aquel empresario o director privado que quiera contratar a Tita Merello. Encima, papelón, fue acusada de traficar té desde Sri Lanka, investigación lograda por una comisión investigadora del gobierno, una pantalla política extrema que hizo que Tita finalmente abandonara el país en el año 57, cuando ya no daba para más seguir en Argentina y sin trabajo. Tita Merello se exilió en México y quiso retornar al país, pero no podía entrar. Trabajó en la televisión mexicana, pero luego del ingreso de Frondizi al gobierno en el 58, volvió a la Argentina contratada por Hugo del Carril. Siguió su carrera actoral y musical como en las mejores épocas del peronismo, con películas como Amorina, Los Evadidos y Los Hipócritas, y realizó trabajos discográficos como Compadrón, ¿Qué le importa a Buenos Aires? Y Pedime lo que querés. En cuanto a parejas, Tita siempre estuvo sola, nunca tuvo pareja estable ni duradera, jamás se casó ni nunca tuvo hijos, pero el gran amor de su vida fue Luis Sandrini, al que recordaba siempre. Cuando este murió en el año 80, Tita no fue al velorio por no soportar la pérdida de su gran amor, y lo recordaba en tangos como por ejemplo La Llamarada Pasional. Tita Merello también estuvo censurada durante la última dictadura militar y realizó sus últimos trabajos cinematográficos en 1980 con la película Miedos y en 1985 con la película Barras Bravas, que actuaba Minguito Tinguitela, donde aparece poco pero la rompe. Tita de Buenos Aires en el año 2000 sufrió muchísimo la muerte de Favaloro y de su hermano Pascual, y meses después se le diagnosticó un cáncer de mama, pero no quiso tratarse. Estaba entregada a la muerte, con mucha depresión, como le pasa a muchísimos artistas de la vieja época, que son olvidados
justamente porque su época de bonanza terminó y las nuevas generaciones no la convocan ni la recuerdan. Tita Merelo murió en el año 2002 en la Nochebuena del 24 de diciembre en una habitación de la Fundación Favaloro, dejando un legado actoral y musical como nunca antes otra actriz dejó, combinando ambas facetas. Tita de Buenos Aires así se la recuerda, como la película del año 2017, protagonizada por la excelente actriz actual Mercedes Funes, que la dibuja en pinta y en alma en todo el film. Una película que tenés que ver sí o sí, como la otra, Mercado de Abasto, donde Tita se consagraría para siempre como la morocha argentina. Y así finalmente con este otro extenso video del canal cumplimos con lo pedido y lo prometido. La lista negra del peronismo y ahora la lista negra del antiperonismo. Espero que les haya gustado y si fue así, déjamelo saber en los comentarios. Like, suscríbete al canal y bueno, nos vemos en el próximo video, ¿no? Sí, por supuesto. A ver, para el final, déjame un poco de gatica a ver cómo era. Como ruge la leonera, general. Somos lo más grande, general. Dos potencias se saludan.